Es un libro, vamos a, entonces yo me voy a referir, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Amigos de Kolkata y de la Indo-Hispanic Language Academy, que tenemos una gran amistad y un vínculo eh, entre lazos que nos unen por la cultura, por la literatura y las artes desde hace muchos años a través de los contactos que hemos tenido los dos, Divya Ayoti, el doctor Vidyayopi Mukherjee, el tan estudioso y que ha preparado a cientos o miles de alumnos para aprender, además de su lengua materna, aprender el español. Y todos ustedes saben que en India son bilingües en inglés, no han perdido esa tradición porque necesitamos de otra lengua para poder comunicarnos en el mundo. Entonces, he elegido a Julio Cortázar porque de la mayoría de los escritores del siglo XX que van a figurar en el folleto que están preparando ustedes para distribución en la Feria del Libro, Book Fairs Calcuta, creo que va por el número 49, muchos años de intenso trabajo. Y de todos los autores que allí se citan, se ha hecho una selección de 12 autores, ya ustedes, los que viven en Calcata, verán. eh, Solamente Julio Cortázar estuvo visitando India, ¿m? Porque el contacto primero fue con Rabindranath Tagore. Cuando vino a América, él tenía que hacer un viaje para celebrar el 200 años, el bicentenario de una batalla en Perú, pero por un problema de salud que tuvo en el barco, quedó en Buenos Aires. Y nuestra escritora Victoria Ocampo, que ya sabía quién era Rabindranath Tagore, que ya era un afamado poeta, escritor y pensador en India, nacido en la zona de Bengala, su lengua era el bengalí, pudo acogerlo en las barrancas de San Isidro. Sobre ese tema no me voy a referir ahora, pero sí que hubo un primer contacto previo a que India se convirtiera en un país independiente, que eso fue a mediados del siglo XX. Entonces, desde mediados del siglo XX, hubo un escritor argentino que también se interesó por India, pero Ricardo Guiraldes, muy conocido por su novela Don Segundo Sombra, pero por su problema de salud falleció muy joven y no pudo visitar India. Entonces, Julio Cortázar, ya ahora vamos a ir viendo su foto en en la presentación de PowerPoint. Julio Cortázar, que nació, yo les voy a contar brevemente porque seguramente ya saben bastante. Julio Cortázar es uno de los escritores argentinos más renovadores de nuestra literatura en el siglo XX por distintas causas, no solamente por su manera de escribir, sino por su trabajo con la lengua y con los temas tan originales, donde realidad y fantasía están amalgamados. Julio Cortázar nació, como tal vez sepan, en 1914. Es una fecha difícil para Europa y también para el mundo. ¿Por qué es una fecha difícil? Porque fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Si bien sus padres eran argentinos, por la actividad laboral del padre, que tenía una tarea de tipo comercial en la Embajada de Bélgica, él nació en Bruselas.
nació, digamos, en un territorio que era impensado y justamente como les dije anteriormente, por las dificultades que generaba lo bélico, la guerra en Europa, tuvieron que irse a otros países cercanos, estuvieron en España, sobre todo en Barcelona, estuvieron en Francia, estuvieron en Suiza, pero después fueron a la Argentina, cuando Julio era un niño de 4 años aproximadamente. Entonces, para mí hay muchas cosas que me tocan, digamos, el corazón, porque como les dije desde un principio, siento gran admiración por la cultura milenaria de India, un país bellísimo. Yo conozco solamente algunas regiones que son las que se visitan eh, como turista, porque estuve en un congreso internacional hace muchos años y pude conocer, eh, bueno, por supuesto, Nueva Delhi, y la vieja Delhi también la conocí por su universidad. Estuve con estudiantes de India en esa oportunidad y también conocí el gran lugar tan maravilloso en Agra, el Taj Mahal, y estuve en Varanasi, estuve en Callao, es decir, los lugares que saben que son los más turísticos, pero la parte que le dicen el triángulo. No llegué a conocer de Bombay hacia el sur, que es un territorio precioso en la naturaleza, en la cultura y la diversidad de lenguas. Bueno, todo eso siempre me ha fascinado India, y desde que tuve ese contacto no paro de seguir leyendo, investigando. Y bueno, cuando combinamos con Divya, con el doctor Mukhopadhyay, Mukherjee, hacer este encuentro virtual, digo, bueno, qué mejor que dirigirnos a hablar de prosa del observatorio de Julio Cortázar, que visitó ese lugar. ¿Mm? Julio visitó ese lugar. Ya conocía a India porque por su trabajo en la UNESCO como traductor, él ya había visitado India, pero en la segunda visita, que fue en 1968, ya era un escritor con mucha producción, sobre todo de cuentos. Ya estaba Rayuela y había conocido en París a Octavio Paz. Octavio Paz fue embajador de México, primero en Francia y luego en India. Octavio Paz se maravilló con India y hay muchos libros de Octavio Paz que hacen referencia. Entonces lo invitó Octavio Paz a estar un tiempo en la residencia de la embajada argentina, perdón, la embajada de México en Nueva Delhi, y hicieron todo un recorrido por distintas regiones, entre ellas Jaipur. Y vamos a ir pasando entonces. eh, ya les dije, visitó Jaipur y quedó fascinado, como le puede pasar a cualquiera de ustedes. No sé si los que están presentes en este encuentro han visitado la zona del Rajastán, ¿eh? Que es uno de los lugares emblemáticos con toda una historia. Y este lugar, que es visitado hoy en día y fue construido por un Marajá, que es decir, un rey de esa zona, de la zona de Amber. Él fundó este lugar de Jaipur y tenía tan admiración
por los observatorios. Tenía una formación científica importante, que además de ser guerrero, porque estaba ahí todo el imperio mogol, que es un tema histórico para desarrollar por los especialistas en el tema, pero el imperio mogol fue un imperio que dejó mucho en la India y también en el arte, en la arquitectura. Y Jai Singh segundo, que nació en el siglo XVI, pero bueno, todo esto se hizo en el siglo XVIII, tenía esa fascinación, ese asombro por el cielo, por las estrellas. Era un sueño construir observatorios y construyó varios, pero el de Jaipur es el que se va a encandilar a los ojos de Julio Cortázar cuando lo visitó. Por eso yo puse entre los propósitos una cita de un filósofo alemán, Hans-Jörg Gadamer. Es un filósofo alemán que vivió ciento y pico de años, 102 años creo. Maravilloso. Y a mí me pareció que esta cita eh, se adecua muy bien a lo que le pasó a Julio Cortázar cuando se encontró con esa magnitud del observatorio. Y a muchos de nosotros tal vez nos suceda. El esfuerzo de comprensión empieza así cuando alguien encuentra algo que le resulta extraño, provocador, desorientador. Julio Cortázar era un hombre de letras. Él había estudiado eh, siendo maestro, profesor, pero había estudiado letras, pero se interesaba por la cultura de la música y también evidentemente por todo lo que había alrededor, porque cuando hace el libro cita un artículo del diario Le Monde que hace referencia, ¿no?, a estas cuestiones científicas. Entonces ahí parte un poco. Él lo dice al principio como un epígrafe, la- cuando se refiere a las anguilas son peces que tienen todo un proceso de reproducción bastante extraño. Yo no sabría explicar porque requiere de un ictiólogo, es decir, lo que estudian los peces, los que estudian los mares, los que estudian los ríos también. Pero bueno, a él como escritor que fluctuaba siempre entre la realidad y la fantasía, le llama la atención. Y hace una referencia entonces a un artículo de este periodista que hace referencia a los peces. Entonces, ¿cuál es el propósito puntual? La fascinación que el Yontar Mantar de Jaipur en India, como ya les dije, en la zona noroeste de India, lindando con Pakistán, provoca en Julio Cortázar. Les digo que yo recuerdo cuando estuve, no pude detenerme demasiado porque cuando uno va en un tour no siempre se puede tener todo el tiempo para ir cada detalle, pero uno queda como nubilado al ver esa grandiosidad y esos aparatos. Fíjense que es del siglo XVIII, porque eso fue creo que en el 1724, es decir, que 2 siglos antes prácticamente de que Julio Cortázar fuera, porque él, ya les dije, él fue en 1968 y el libro salió en el 72, es decir, que era un hombre de mediana edad. Y, y él entonces ve el observatorio y empieza, porque es un poco su modo de escribir, que él lo que ve lo va superponiendo en planos fantásticos. Entonces, a las estrellas, ese sueño del observatorio que tenía
el Marajá, Yai Singh, un hombre rico, pero también sufriendo las consecuencias de toda la lucha que había en esos momentos en los imperios. Entonces, esas estrellas se van a complementar con los peces estos, las anguilas, que se comen también, los españoles parece que las comen, pero él empieza como a hacer como un juego, porque la literatura de Cortázar tiene un enfoque lúdico fundamental. Uno de sus libros se llama Final de Juego, ¿m? Así como la infancia. Bueno, entonces hay un choque, hay un choque de opuestos, de estas diferentes realidades que ve Cortázar entre la ciencia y la poesía. Porque este libro, prosa del observatorio, ustedes saben que prosa es una manera de escribir que se opone al verso, que tiene otro ritmo. Este texto es un texto que no se puede clasificar como que es un cuento o que es un poema largo, no. Es un género que se caracteriza por la hibridez. Por un lado está la crónica, por el otro lado hay imágenes de carácter muy poético, por el otro lado hay un lenguaje semejante al ensayo cuando hace referencias a los aspectos científicos. Porque Cortázar, bueno, en vida prácticamente no publicó poesía, pero sí después de muerte se publicaron sus poesías que él empezó a escribir desde siempre. Bueno, ¿por qué puse ahí destacar que Cortázar apela a un encuentro creativo entre las distintas esferas del conocimiento? Porque claro, él toma lo científico de las anguilas que cuando se van formando tienen como una forma de serpiente, pero al principio son como unas larvitas que tienen otro nombre, que ahora no me lo acuerdo, tengo que buscarlo. Es como los gusanos, ¿no es cierto? Que primero es gusano y después se transforma en mariposa, pero es una transformación desde que aparecen en los ríos hasta que van a desovar en el mar de los sargazos. Sargazos es un mar de algas que va para el Atlántico. Es decir, que hay como un juego multiplánico, como es siempre la literatura de Cortázar y un lenguaje imaginativo, porque él se deja fluir. Y en muchas entrevistas que todavía podemos ver, gracias a Dios que podemos verlo en entrevistas, porque pocos tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente, porque él en la Argentina no vivió más que de niño. Ahora ya les voy a contar esa parte que también me toca el corazoncito. Él desde el año 51, es decir, mediados del siglo XX, hasta que falleció en el 84, estaba en París. Por supuesto que se movía. Vino creo que en dos oportunidades a Buenos Aires, pero no para dar conferencias, sino para visitar a su madre, que fue longeva, cosa que él no tanto, y por alguna cuestión que tenía que arreglar con las editoriales. Pero bueno, no es como, por ejemplo, yo tuve la oportunidad no de tener amistad, pero sí de escucharlo personalmente a Borges, que es otra maravilla para mí, y a Ernesto Sábato. A ellos sí los escuché en conferencias. Ahora también los podemos ver en los canales de YouTube. Bueno, acá les puse
La infancia de Cortázar en Banfield. La que se ve es una foto de muy mala resolución, pero Cortázar, cuando vinieron a la Argentina, sus padres, con él y su hermana, vivieron en esta casa que ya no existe, fue demolida, en la calle, que ahí lo dice después, en la calle Rodríguez Peña 585. Yo nací muy cerca de ahí. Era otra manzana. Pero yo no sabía que había vivido él ahí, porque no se mostraba mucho la biografía de los autores en aquel entonces. El conocimiento de las biografías se empezó a dar a conocer en la historia de la literatura un poco más y sobre todo después de su muerte. Eh, y él vivió en esa casa que él habla, por ejemplo, en final del juego, en Los Venenos, hay un jardín y es la casa de Rodríguez Peña. Cuando yo leí ese cuento, que estaba en tercer año de la escuela secundaria, hace, hace 60 años, imagínense, yo no sabía que esa Rodríguez Peña era la que estaba muy cerquita de mi casa. Y él fue a una escuela que ahora lleva su nombre, la escuela número 10, que estaba del otro lado de la estación. No era tan cerca, pero claro, en el año 20 y pico no había tantas escuelas en Banfield, porque Banfield en ese momento era un pueblo. Ya pasó los 150 años de su fundación y como él dice en una entrevista, y yo lo sé porque nací ahí, es una localidad que surgió por el ferrocarril, como tantas otras, como Temperley, es decir, muchos nombres ingleses, porque en la Argentina los ingleses tuvieron una incidencia muy importante. Bueno, esa escuelita se llamaba Julia Roca, pero por haber sido alumno en esa escuela que yo conocí, porque la fui a visitar cuando era practicante del magisterio, pero no sabía que, cuando yo la fui a visitar, no sabía que Cortázar había hecho. Bueno, sigamos entonces, sigamos entonces con la próxima imagen que, por supuesto, de la infancia. Él vive en Buenos Aires, en distintos otros lugares. Él estudia en el profesorado Mariano Acosta, que es la escuela normal número 2 de maestros varones, porque ahí se diferenciaba. La escuela normal número 1 era de mujeres. Ahora todo es mixto, pero en esa época era... Bueno, y él estudia, es maestro, se recibe después de profesor y por distintas cuestiones económicas de la familia no puede continuar con la universidad de la Facultad de Letras y da clases hasta que decide irse de la Argentina por motivos eh, muy personales y vive en París y él había hecho el traductorado de inglés y de francés, entonces un poco se ganaba la vida traduciendo. Tradujo excelentes obras, por ejemplo, tradujo del inglés a Edgar Allan Poe. Yo hablé hace poco desde El Cuervo con una traducción que había hecho él y tradujo a John Keats, que él no nombra en este libro. John Keats, un poeta inglés, lo amo también a John Keats, y tradujo el francés muchísimas obras. En ese momento, después, cuando él estaba viviendo ahí en París, ya se habían conocido con Aurora Bernardes, que fue su primera esposa. Ella también era traductora, trabajaron en la UNESCO y bueno, ya les dije que después, al estar en París y conocerlo a Octavio Paz tiene destino en India y va a India
recorre distintos lugares. Bueno, ahí pude encontrar a, a Cortázar y Octavio Paz, dos personalidades brillantes totalmente distintas. ¿Mm? Octavio Paz se maravilló por la India y a Julio Cortázar India le generó otros pensamientos, le generó más imaginación para buscar causas más ligadas al humanístico y no tanto a lo estético. ¿Mm? Se, se le generó en él una cuestión más humanitaria. De ahí después su curso que tuvo una orientación política de la que yo no voy a hablar ahora, pero es ampliamente conocida. Bueno, ahí, por supuesto, al ir a Jaipur, yo me he puesto este collar y estos aros que creo que los compré en Jaipur, porque además hay unas piedras preciosas fascinante. Y ahí está paseando en elefante. Qué bueno, los que defienden a la naturaleza, a los animales, a veces no están. Yo no pasé en elefante, mi marido sí, yo no me animé, pero tiene un andar suave. A mí me llevaron como en un jeep que yo iba por ahí, porque ahí es una zona de piedra, de rocas, de mucha altura, y yo iba ahí pero fascinada viendo el palacio que está en las cercanías, la ciudad rosa, porque es todo en esa piedra rosa. Entonces, bueno, ahí está Julio Cortázar con Aurora cuando visitaron India. Aurora Bernández después aunque se habían divorciado, pero cuando muere la otra mujer, que era mucho más joven que él, Carol Dunlop, eh, ella lo cuida hasta el momento de morir. Y ella vivió bastante, vivió como 90 y pico de años y fue quien después se ocupó de las ediciones que salieron en distintas editoriales, sobre todo en Alfaguara. Yo tengo esta edición que es de 2016, la primera edición, no, yo no, y me fue bastante difícil conseguirla. Así que bueno, eh, ahí tienen el observatorio de Yantar Mantar de Yapur, bueno, una imagen de, del, de Yai Singh segundo, bueno, fotos que, que hay que estas las copié de la web, ¿no? Yo no saqué fotos de las que teníamos porque están archivadas y me era muy difícil encontrarlas. Pero en ese observatorio que fue construido, imagínense el costo de hacer ese observatorio. Yo no quiero ni pensar la cantidad de gente que debe haber trabajado y a veces en condiciones no muy buenas, como ha pasado con otras culturas. Ahora se me ocurre, por ejemplo, en Perú, el Machu Picchu. Esas grandes construcciones requieren de una cantidad de personas de trabajo y trasladar piedras, porque ahí es piedra, y él con los instrumentos busca incluir metal, cosa que era bastante novedoso. ¿Mm? Eh, entonces, como dijimos, la ciudad rosa por el color de la piedra. Hay muchos videos que después tal vez ya los conozcan, pero vale la pena revisarlos. Es muy lindo porque hay videos de los guías que hablan con los nombres, eh, pronunciándolos correctamente, cosa que yo no sé hacer. El Yantar, Mantar, tú lo sabes mejor, Livia, Sí. y, y también los relojes de sol.
porque había una gran necesidad de controlar el tiempo. El tiempo también es una gran incógnita para todos nosotros. Y según lo que explican los guías, esos relojes son exactos. ¿Por qué controlaban? Yo no entiendo mucho de sistema de relojes, pero bueno, está matemáticamente diseñado ese yantra, ese reloj de sol, que es uno de los más grandes que se conserva en el mundo, por lo menos ese es el dato que yo tengo, no lo podría confirmar. Entonces, como les dije anteriormente, algunos rasgos de prosa del observatorio, que bueno, él tenía 58 años cuando lo escribió. Y en ese momento no se difundía mucho esta obra, porque como era de una lectura así tan ¿qué quiere decir? No hay una historia, no hay una crónica, bueno, vi tal cosa, vi tal otra, no. Es todo como la imaginación, pero en el fondo se trasluce un mensaje muy significativo con respecto a ese, ese between, ese entre lo que está afuera y lo que está adentro. ¿Mm? Bueno, les puse ahí hibridez, hay una mezcla entre la crónica, porque él hace referencias a este Marajá, que no es lo mismo que sultán. Marajá tiene que ver con lo hindú, sultán tiene que ver con lo islámico. Si bien esa zona, por los mogoles, hay mucha influencia, y hay zonas que son islámicas y no hinduistas, ¿no? Que todos saben que India tiene varias lenguas diferentes según las regiones y también la práctica de distintas religiones, aunque la primaria es la del hinduismo. Eh, Algo interesante es que Cortázar toma fotografías del lugar que están reproducidas en el libro. ¿Mm? Acá están en blanco y negro, pero son como 30 y pico de fotografías que él toma en ese viaje y que fueron reproducidas después en la edición. A él le gustaba la fotografía. Ya desde la primera imagen que le mostré, que es una foto de Sara Facio, fallecida hace poco, una de las grandes fotógrafas de nuestro país, amiga de María Elena Walsh, con Sara Facio y con Alicia D'Amico hicieron un libro de- con fotos sobre Buenos Aires. A él le gustaba la fotografía, así como le gustaba también la música, sobre todo el jazz, y amaba, por ejemplo, a Stravinsky. Igor Stravinsky se ligó mucho al jazz después porque se tuvo que ir de Rusia y bueno, recaló ahí y el jazz estaba muy a la boga. Bueno, el texto problematiza, es decir, que cuestiona esta cosa de, no es el arte por el arte, pero tampoco es una actitud rígida, normativa, como es el lenguaje de las ciencias. Y ya con la forma en que lo diseña, que al principio, después yo les voy a leer, un ratito que tengamos, parece que está escribiendo un poema en prosa al estilo de Baudelaire, de Charles Baudelaire, a quien él admiraba, porque él cita a varios autores acá. Bueno, él no se opone a que tiene que haber una diferencia abismal entre el arte y la ciencia, sino que tiene que haber una unidad, así como hay unidad entre pensamiento y creatividad. Él no escribe a partir de ideas, escribe a partir un poco de los sueños, de lo onírico.
Seguimos entonces con otro de los rasgos que él no describe directamente las cosas, sino que las deja entrever. Por eso tal vez genera un poco de dificultad su lectura, porque hay que meterse en el mundo cortasariano. El mundo cortasariano no está construido con un lenguaje directo, sino que es un lenguaje sugerente que se deja entrever, hay un ¿m? Entre la superficie y lo que está profundo. Y en esa superficie no vemos cosas objetivas, pero, pero las imágenes, uno lo empieza a leer y parece que se va desde el mundo, llega a un plano de ensoñación. Y muchas veces también es irónico, ¿m? Porque ya es su personalidad, que no le gustaba lo rígido, lo académico, así acartonado, le gustaba el fluir de las cosas, la espontaneidad, la libertad. Hay una organización en los textos, hay una estructura. Por eso que él hace alusiones al positivismo, que fue una corriente filosófica eh, enciclopédica, así como la enciclopedia que solo da información, datos, 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 pero que se aleja de la subjetividad, es decir, de lo que siente el sujeto. La escritura de Cortázar parte mucho de lo intuitivo, como en todo poeta. ¿M? Bueno, como les dije antes, las estrellas las estrellas en el firmamento, en el cielo, cómo alcanzarlas, pero también las anguilas en las aguas, la profundidad. Es decir, que está como en Rayuela, ¿no? El cielo y la tierra, como en el juego de Rayuela, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y hasta en otras culturas, ahora se me ocurre, ¿no? En el Tao, por ejemplo, el yin y el yang son los dos opuestos complementarios. Y acá se da por el cielo y por la tierra. Ahora, es interesante porque ya hacia el final él va poniendo de manifiesto eh, con bastante énfasis una rebelión que después la actúa él en sus contactos con la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista. No es que haga un texto político, panfletario, pero indudablemente que hay una defensa de la libertad del ser humano. Entonces habla de la noche pelirroja. La noche es oscura. ¿M? El cielo de noche, bueno, está oscuro, por eso necesitamos, que a veces en las ciudades no se ven las estrellas, pero necesitamos de la luz. Y la mañana, el alba, es clara, blanca. Entonces, esa noche pelirroja es cuando el cielo se empieza a poner rojo. ¿M? Y ese rojo implica la sangre. La sangre es la vida, es lo que tenemos que nos permite, ¿no? El fluir que está en nuestro cuerpo, esa sangre y la necesidad de luchar para que tengamos la blancura. ¿M? Que la sangre desaparezca así desde lo simbólico, ¿no? Oscuridad y sangre se contraponen en la noche. Es un llamado a la revolución. Es una conexión que invita al lector y destinatario del discurso a salir de su encierro. Bueno, el llamado a la revolución, desde mi punto de vista, ahora me aparto, tampoco lo hacía él, eh, el llamado de la revolución es un cambio de ideas, una transformación. No significa que andemos con una ametralladora, por ejemplo.
Eso no es revolución. La revolución de ideas pasa por la defensa del ser humano. Y bueno, para ir completando, la imagen de esa noche agónica, como dije antes, se presenta como fisura en el oscurantismo y una promesa de alba para la humanidad, que es un poco este canto cósmico que busca la paz, como la que estamos pidiendo en este momento en todos los países de la Tierra. ¿Mm? Entonces, para concluir, Cortázar no escribe para oponerse a la ciencia, ni está en contra del arte por el arte, sino que busca, sigamos con la próxima imagen, que ya íbamos terminando, eh, la, quiere un encuentro creativo. Nosotros, los que nos dedicamos a las letras o a los estudios de la lengua y de la cultura, siempre queremos un encuentro creativo. La creatividad es propia del ser humano. ¿M? Ya lo hemos estudiado en nuestro grupo, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene alma, tampoco puede crear en el sentido de lo humano. ¿M? Y cuando, bueno, ahí hay un elefante pobrecito todo, todo adornado, pero bueno, el elefante es un animal muy representativo de India, bueno, en la mitología hindú también, con Ganesha, bueno, de eso después ustedes me van a contar a mí, que saben mucho más de la mitología hindú, que es fascinante, fascinante. Yo siempre digo, a mí me encanta la mitología porque tiene tanta imaginación. Bueno, ahí puse una foto de un recuerdo. ¿Te acuerdas, Divya y Oti, de Reba Sí. Ghosh? Cuando Reba Ghosh vino a la Argentina, bueno, estuvimos hace 26 años exactamente. Ella ya ha partido, ¿no? Era una profesora en un colegio de Kolkata y ya se había retirado, entonces vino a conocer la Argentina y ahí nos estamos. Bueno, estas son imágenes de lugares emblemáticos. Bueno, ahí ya me ven, como yo soy Sagitario. Ahí está en la foto con el Sagitario. Y bueno, esta quedó descolgada porque está Julio Cortázar con su mamá. ¿M? La madre era profesora y bueno, él cuenta, ¿no? Si hubiera sido en otra época, hubiera podido desarrollarse de otra manera como intelectual. En el medio está Thomas Mann, porque Julio Cortázar hace una alusión, ¿no? Si Thomas Mann hubiera leído un poco a Hölderlin, las cosas serían distintas. Hölderlin, un poeta inglés, perdón, alemán, y Thomas Mann, bueno, fue alemán, pero tuvo varias nacionalidades, premio Nobel, bueno, con novelas maravillosas, pero por distintos problemas de su orígenes tuvo que salir de Alemania. Y bueno, ahí está Octavio Paz, ahí hay todo un dibujo de Hölderlin, otro poeta, y dice, si Thomas Mann hubiera leído a Hölderlin, hubieran sido las cosas distintas. Pero también piensa, si hubiera leído a Marx, si Hölderlin hubiera leído a Marx, también las cosas hubieran sido distintas. Es decir, que no contraponer los enfoques, sino tratar de ejercer un pensamiento reflexivo. Bueno, ya estamos para las preguntas y no queda mucho tiempo para leer, salvo que las preguntas tengan que ver con la lectura, porque es
La verdad, fascinante. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta en especial, Divayoti? Sí, primero, gracias, Cristina. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tema, Julio Cortázar, o cualquier tema de la literatura argentina, puede, pueden preguntar, ¿sí? O también de otras cosas, no solo de literatura, también la vida cotidiana, también puede. Sí, con toda confianza. Sí, eh, Aprovechemos este rato y después, si quieren, siguen preguntándome vía WhatsApp, sí. siempre abierto para quienes se interesan por aprender. ¿Sí? Oliver, ¿alguna pregunta? Buenas tardes. Hola. Bueno, buenas. Hola, hola. Muchas gracias por esta presentación maravillosa. Ah, Me estaba preguntando de una cosa en el contexto de la idea de la noche pelirroja y la revolución, la rebelión del ser humano. Ah, y la pregunta es, ¿qué hubiera o qué hubiera dicho Julio Cortázar ahora sobre la situación en América Latina? No solo en el contexto particular de Venezuela, sino también de, de, de la situación entera de América Latina. ¿Qué diría él? Sí, yo pienso que diría casi lo mismo, porque han pasado desde su muerte 42 años. Él falleció en el 84. Cuando estaba preparando esto, porque no lo había preparado para hablar en ninguna otra oportunidad, es la primera vez que hablo de este libro. Y sinceramente les digo que me tocó muy de cerca porque reviví la situación. Yo no estaba en forma directa, pero con todo lo que pasaba en Nicaragua, por ejemplo. Tuve oportunidad de mirar videos donde está Ernesto Cardenal. Julio Cortázar había tenido amistad con Ernesto Cardenal, excelente poeta, con algunas dificultades por ser sacerdote. Bueno, es largo de explicar, pero considero, respondiendo así rápido a tu pregunta, que él hubiera pensado algo similar sobre esta noche pelirroja que lamentablemente aún hoy no podemos superar, como pasa con la guerra. Hace muchos años dije, parafraseando, la guerra no muere nunca. Tenemos testimonios desde el Antiguo Testamento. Es triste decirlo, es muy triste. Por eso que nosotros, tanto desde la Indo-Hispanic Language Academy como de otras entidades que a los que están conectados pertenecemos, lo que buscamos es generar microespacios de paz, de armonía, porque contra todo el avance eh, lamentablemente tecnológico, porque la bomba atómica surgió para matar. ¿M? Las computadoras surgieron en plena guerra para comunicarse, pero a veces no son utilizadas para el bien. Lo mismo que está ocurriendo con la inteligencia artificial en buena hora, cuando vamos por el camino del bien. Para los que practicamos la religión, lo consideramos siempre la búsqueda del bien. Para los que no practican ninguna religión, yo pienso que es lo mismo. Entonces, que podríamos seguir conversando, pero bueno, la lucha del bien y el mal
está en todas las culturas y en, por ejemplo, eh, que yo no me olvidé de decirlo, pero Julio Cortázar participó de la fiesta de Holi, Ah, que es la fiesta que ustedes tienen para más o menos la primavera, que es la época del cambio de clima, ujú, empieza a todo a florecer, y ahí los dioses, que bueno, ahora ya se ha desvirtuado un poco, y lo mismo que pasó con el carnaval en la cultura occidental, pero sí, la lucha del bien y del mal es lo que siempre se trata y aparece en otras culturas, por ejemplo, los zoroastrianos, ¿no? Que todavía celebran, tienen un año nuevo, más o menos para la primavera, ¿no? En sí, los persas, que los persas en Irán, antes de ser islámicos, eran zoroastrianos, pero la tradición de Zoroastro la conservan. Así sí, que sí, hay que volver a las fuentes, pero bueno, contra el narcodólar, el narcotráfico, que da muchos más dividendos que arar en el campo como quería Gandhi. Gandhi no quería maquinarias. Yo he visto cómo cortaban el pasto ahí en el Hotel Ashoka, a mano nomás, con una hoz. Bueno, pero tampoco se puede hacer eso porque los tiempos son distintos. sí, Bueno, sí. gracias, Gracias. Aníbal. Escribe después, ¿eh? Que escribe. Sí, No, sí, seguro. Onirvan, Gracias. Onirvan es el persona que está editando nuestra revista, porque Ah, publicamos una revista en bengalí y es la edición del enero, todo dedicamos a Argentina, total, porque por la feria de libros dedicamos esta edición. Y también seguimos una revista en papel. Sí, ah, así yo les invito a otras argentinas que están presentes hoy, sí, mandar sus artículos, poetas, cuentos, así que podamos hacer el puente entre India y Argentina actual. sí. Bueno, ¿quién más va a preguntar así? Eh, Intercambiamos, que es tan importante. Sí, Leca. Ah, sí, tengo una pregunta. Me gustaría saber qué temas sobre la identidad de Argentina aparecen en los cuentos de Julio Cortázar. Y bueno, no sé si son temas de identidad argentina, sino que son más bien de carácter universal, porque él juega mucho con la fantasía. Entonces siempre va a Mm. estar la condición humana, no es que eh, hay mucho trabajo de intertextualidad. Por ejemplo, hay un cuento donde él recorriendo la Galería Vivian en París, imagina cosas que también podrían suceder en una galería en Buenos Aires, ¿no? Entonces hay siempre como como poner el acento en la condición humana. ¿M? No, no es que haya, porque la identidad de Argentina, él destaca lo latinoamericano. Él dice que Vale, se de siente todo. más latinoamericano, pero hay que tener en cuenta que somos un crisol de razas los argentinos con mucha inmigración europea, muchísima inmigración europea. Por los apellidos te puedes dar cuenta, mi apellido viene de origen español y muchos de los que están aquí también o de origen español o de origen italiano, pero también hay otras culturas. Entonces, él es hijo de argentinos que a su vez vienen de franceses, la madre tenía un apellido francés y el padre tenía un bisabuelo vasco, es decir, español. Entonces, él tiene raíces europeas en sus ancestros, pero lo que defiende siempre es la libertad de Latinoamérica. No lo ve como y bueno, en todo momento hay una alusión
a la América del Norte, ¿no? Como un imperio dominador que si lo decía y lo escribía, imagínate, hace 50 años, todavía sigue siendo. Aunque bueno, para mí no sería un problema porque siempre va a haber una potencia dominadora, como fue, ustedes lo vivieron con los británicos. ¿M? Sí. Calcuta era la capital de India. ¿M? Y ha dejado cosas maravillosas. Cuba, por ejemplo, dejó un montón de cosas que tienen que ver con España. Perdieron la isla los españoles en 1898. Sin embargo, uno recorre La Habana Vieja y es España. Así que este tema de las potencias y de los poderes imperialistas es un problema que tiene que ver con la historia de las civilizaciones. Una de las civilizaciones con mayor cantidad de esclavos en la historia de la humanidad parece que fue Roma. Y bueno, el imperio mogol no se quedó atrás. Y las dinastías en China tampoco. Y ya vemos lo que está pasando ahora con China. Él no habla tanto de China, pero bueno, no es tan fácil poner una identidad exclusiva, porque él mezcla, hace todo un juego. Ya en la rayuela se ve cómo salta, así como para jugar la rayuela hay que saltar. No sé si allá de niñas ustedes saltaban, las niñas y los niños, ¿no? Pero hay que saltar y tener equilibrio para no pisar la rayita. ¿M? Eh, por eso se llama rayuela. Leí en algún comentario que él le quería poner mandala, como lo Sí, mandálico, ¿no? sí, Como eso hacen es. ustedes. Sí, Pero después lo cambió por rayuela, más argentino, porque su lenguaje no cambió demasiado por vivir en Francia. Conservó y el argot eh, porteño, ¿no? Él vivió en varios lados de la Argentina siendo profesor, pero de la última casa era en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Por ahí encontré una foto de la casa en la calle Artigas, ahora no me acuerdo exactamente el barrio. Bueno, ¿algo más quieres preguntar, Soumitra, Leca? Soumitra Ay, deseas. Sí, Soumitra. Am, Mi pregunta es, si en una época de poder imperialista, si es posible de imaginar una literatura como Rayola, una conciencia que es presente en una literatura Rayola en esta época de poder imperialista. sí, el asunto de escribir una novela como Rayuela o como los cuentos de Cortázar es que invitan al lector a un pensamiento abstracto, simbólico, que el lector de hoy a veces no tiene tiempo de detenerse en pensar e imaginar y quiere actuar. Entonces, parecería que hay una gran influencia y un gran interés por una literatura lineal, como si uno estuviera casi leyendo un periódico, como si estuviera leyendo la prensa. Fíjate que todo lo que nosotros recibimos por la web, en internet, por las redes, un reel, 5 segundos. ¿M? A lo mejor 15. Un TikTok, ¿cuánto dura? 3 minutos. Entonces, ¿cómo podemos manifestar eh, una postura ideológica, ya sea partidaria o filosófica de cosmovisión en el mundo, en un TikTok? Yo la verdad que se han, hay hay muchas performers, muchos festivales. Yo lo he escrito también esos comentarios en artículos, así notas de opinión, pero en un festival la gente lee. Pero si tiene que leer algo que lo entiendan todos, porque están ahí
un montón de personas. Hay festivales de poesía en Medellín, Colombia, por ejemplo, o hay otro que no sé si se estará haciendo en Nicaragua, en Granada. Y claro, van multitudes de personas y la gente habla, eh, toma alguna bebida, come. Entonces, no hay concentración. Para leer una novela o un cuento como los autores que fueron una consagración en el siglo XX, necesitamos otros ritmos de vida. Imagínate, las novelas rusas del siglo XIX. Yo ahora no leería a Dostoyevsky, porque no, vos lo ves unos tomos así, ¿y cuándo lo lees? Sí. Es muy complejo. Por eso es que la imagen visual ahora desata muchas connotaciones. Eh, por eso el lenguaje visual está muy en boga el arte conceptual, que ya empezó con Marcel Duchamp. ¿M? Pone un objeto, el clásico inodoro o letrina, no sé cómo le quieran llamar, y, o latitas como las de Warhol, latitas de sopa, y todo eso tiene que ver una connotación. Eso ya se hizo hace muchos años y se sigue haciendo. El, el dadaísmo, el surrealismo, la poesía visual, la poesía concreta, la poesía sonora, pero son flashes. Yo no sé si se puede hacer ahora una novela como experimental, como o mismo a Rulfo, que hace 40 años que falleció. Bueno, Pedro Páramo, bueno, eh, una escritura, todo parece que está en el mundo de los sueños. Y una persona que está en el aquí y ahora no sé si se puede concentrar. Eso me lo dirás tú, Sumitra. ¿Eh? ¿Qué me dices? Sí. Tienes silenciado. Sí. Ah, yo creo que es muy necesita de hacer un trabajo como que Julio Cortázar ha presentado en su época. Creo que nuestra generación tiene responsabilidad de ah, mm, presentar un trabajo como eso. Es muy necesario para nuestra sociedad de hoy en una época de poder muy diferente. Así es. Bueno, entonces nosotros somos los responsables de hacer esa actividad, pero con otras extensiones. Ya lo han hecho también en defensa de la libertad los grupos, las bandas de rock, ¿no? Por ejemplo, un Pink Floyd, ¿no? Y tantos que han trabajado para Amnesty, independientemente de seguir alguna ideología partidaria, pero lo que importa acá no es la ideología partidaria, que a veces tiene intereses que no son tan buenos, sino la defensa de la libertad de la condición humana y vivir con dignidad. Entonces somos nosotros y lo vamos haciendo casi de una manera invisible. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Academia de Literatura Infantil, Juvenil, que está trabajando porque hay que empezar con la infancia, con la formación de los chicos. Pero bueno, no siempre eh, tiene que haber un apoyo con los padres, con los maestros, y no ir por el terreno del facilismo, ¿no? Mirá un TikTok en vez de leer un libro. Bueno, Sumitra. Un gusto, ¿eh, Muy, Sumitra? muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguien? Sí, Hola, buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes.
Am, Muchas gracias por su presentación hoy. Tengo una pregunta, es que en las obras de Julio Cortázar pienso que podemos ver que la frontera entre la realidad y el sueño es muy mezclada. Entonces, veo que el concepto de una realidad estable Julio Cortázar se rompe en muchas de sus obras. ¿Podría decir un poco sobre esto? ¿Qué piensa usted? Sí, su manera de construir los textos es justamente el territorio de lo fantástico, como lo define Svetan Todorov, que no hay un límite entre realidad y fantasía. Es todo lo que puede ser, hay una posibilidad, una manera que no se puede, es como la cara, como la mano de un lado y de otro, las caras de la moneda están íntimamente ensambladas. Pero ¿qué sucede? El lector, para poder comprender esto, Ujú. necesita de una competencia, no puede entenderlo si no logró alcanzar un pensamiento lógico que le permita la abstracción y captar símbolos. Si es solamente un signo, ¿m? Esto es blanco, blanco o negro, ¿m? No, hay matices. Sí, Entonces, sí. requiere de un pensamiento crítico, reflexivo y también unir lo que es el sentimiento y la razón, ¿m? La emoción y la razón, porque la literatura de lo fantástico muchas veces se desprende de algo intuitivo. ¿M? A mí también cuando empecé a leer esto, digo, "Uy, el sueño del astrónomo de este Marajá por construir esos observatorios y querer alcanzar, como si pudiera alcanzar las estrellas. Y en el caso de Cortázar, ver cómo esa transformación de las anguilas, y la transformación de la noche negra en noche blanca. Entonces, eh, por eso que al principio puse la cita de Gadamer, que es lo que te llama la atención, aunque a veces no entendés, te desorienta, pero esa desorientación, ese asombro, si uno se detiene y empieza a trabajarlo, a veces te vienen los sueños, pero hay que dejar que el sueño afluya y te despertás. Ese despertar es el que necesita el lector, así como el despertarse es como que estamos engendrándonos y ese despertar a la vida. No es fácil si no hay un lector, como él lo llama, cómplice, o como yo lo llamé también, eh, infinito, y como lo llamó Humberto Eco, que lo llamó lector modelo, pero no modelo porque todos tengan que ser iguales, sino porque es un lector con competencias psicológicas, para reconocer también recursos que utiliza la lengua, ¿m? Porque a veces una palabra puede tener diferentes significados y en el Sí. enlace de una oración, según cómo esté construido, es diferente. Ustedes que vienen de una lengua eh, madre general, porque el sánscrito, bueno, los caracteres de ustedes son los del sánscrito, pero es como que es una lengua origen que le da posibilidad a un entendimiento. Yo me acuerdo que cuando veía a los chicos, digo, ay, pero qué inteligentes tienen que ser estos niños para poder aprender a escribir en hindi, ¿no? En ese momento era la lengua, no sé ahora, pero es como la lengua más oficial de la India, pero es parecido como escriben los caracteres del Devanagari, no me acuerdo cómo se llama, que usan en la zona de Bengala. Así que eso sí es
Por eso que en un principio era difícil acceder a Julio Cortázar, pero después se empezaron a estudiar, porque las obras de él empezaron a publicarse a mediados del siglo XX. ¿Mm? Y después, bueno, muchos críticos la empezaron a estudiar. No voy a nombrar a todos los críticos, pero bueno, sí quiero nombrar, porque fue profesor nuestro, digo nuestro porque no sé si hay alguien que lo tuvo de profesor, Roberto Ferro, ya fallecido, que hace cosa de 6 años un poquito más, hizo todo un trabajo sobre Julio Cortázar y toda su obra. Este libro fue publicado en 2018, y todavía hay mucho para estudiar sobre su obra, que yo no creo que lo pueda hacer en el resto que me queda de vida intelectual, porque muy difícil poder abarcar toda su obra. Justamente ayer estaba mirando y encontré otro libro interesante. Un momento, que saco de la bolsa, porque él también se entusiasmó con, no tanto, no con el hinduismo, pero sí el budismo zen. ¿M? Y este libro, Territorios, que hizo con un amigo del pintor, pero hay unos poemas que tienen que ver, que ya en otro momento les contaré, que tienen que ver con las posturas orientalistas. ¿M? Eh, Así que bueno, que tendría que responderte algo más porque no es fácil deslindar este tema de realidad y fantasía. Lo fantástico un poco es ese espacio transicional que no hay frontera. ¿M? Ujú. Para, para meterse en eso, eh, hay cuestiones que son demasiado maravillosas, inverosímiles, pero en el caso de Cortázar es lo fantástico propiamente dicho, ¿no? No es como en los cuentos de las hadas, que ahí ya sabemos que eso no ocurre, pero hay situaciones de los cuentos que sí, que pueden ocurrir, ¿m? Como también pasa con los cuentos de Jorge Luis Borges. Y también Silvino Campo, una escritora argentina, que también va a estar está citada en el folleto que están imprimiendo ustedes. Bueno, Dvaita, un gusto de Muchas conocerte. gracias por responder y Ah, compartir sus ideas. Sí, bueno, sí, me parece que vamos pensando. sí. No, todos que desearía conectar con Cristina, porque ella es muy activa en redes sociales. Así puede buscar Cristina Pizarro en Facebook, así puedes poner en contacto. Sí, sí, a mí me encanta porque justamente es el aporte que uno puede hacer en la tierra, un granito de arena para ir hacia la paz, Sí, hacia el otro. Hay todo un vínculo entre el tú y el yo. Eso ya ha sido estudiado por los filósofos, por Martin Buber, por ejemplo, tú y yo, y también por otro filósofo, eh, Leviatán, Levinas, perdón, Levinas. Amor al prójimo. Es el primer mandamiento, ama a tu prójimo, primero amar a Dios, ¿no? Pero después sí, amar al prójimo. Eh, por eso tenemos que pensar en, en- en que el prójimo pueda ir mejorando con sus conductas, como los dirían Buda, el recto sendero.
Muy bien. Bueno, Antes que terminemos, Profesor, sí, profesor, tengo una pregunta para Cristina. Hola, Cristina. hola, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. Madurina, ¿Y usted? no te Sí, veo, sí, soy Madurina. Madhurima. Sí, soy Madhurima. Quiero quiero compartir algo en el caso de las obras de Julio Cortázar. Recientemente, enseñando el futuro simple en gramática española y encontré un poema de Cortázar con el Ah, mismo título que se llama El futuro también. Y es un poema muy profundo y con un estilo literario exquisito. Y e- encontré que Julio Cortázar era un poeta fantástico también. Y Cristina, ¿tiene algún otro poema de Cortázar que te haya conmovido o que recomiende leer a todo el mundo? en este momento no tengo a disposición los poemas de Cortázar porque siempre me he ocupado más de su narrativa. Y Sí, por otras cuestiones personales yo no he indagado en su poesía, pese a que mi mayor actividad ha sido escribir poesía, pero es sí, una tarea que te la debo. sí, sí, Buscar poemas de Julio Cortázar que fueron publicados después de su muerte. sí, sí, así es. Muchas Ah, gracias. no, por bueno, favor, no te pude responder, Maturina, pero vamos a buscarlo entonces. muy bien. No te preocupes. Antes que terminamos, desearía decir que en la Feria de Libros de Calcuta también vamos a tener un librito de poemas de Cristina en bengalí. Cristina, ¡Ay, si tú recuerdas, con sí! 29 poemas de Cristina ¡Ay, que qué vamos a lindo! presentar en la Feria de Libros, traducido por un ex alumno de nosotros, es Mm, Sormista Chatterjee. Este librito con 29 poemas vamos a presentar en la Feria Internacional de Libros de Calcuta, ¡ay, donde país invitado es Argentina. ¿Sí? qué lindo! Gracias, Y también hermoso. te mando este libro cuando vuelve los El periodistas que embajador. vienen de Argentina, periodistas de Clarín, viene también de la revista ENIE, viene, ellos ¡Ay, va a sí! estar en la feria. Por ¡Qué ellas lindo! te enviaré los ejemplares de esto. Sí, bueno, muy contenta de que sigamos en este intercambio cultural. ¿Te acuerdas que estamos con este centro de intercambio desde hace muchos años, desde Sí, que viniste a Argentina sí. primero? Y, Y antes, otra vez, para terminar esto, voy a pasar porque un alumno de nosotros que está también asistiendo, Orno, han hecho una canción conectando India con Argentina, que vamos a ¡qué pasar lindo! en la feria de libros, esta canción en bengalí y también en español. Voy a pasar la parte de español para terminar, porque hemos decidido que cada cosa que hacemos durante este mes, vamos a pasar este. Desde Kolkata hasta el Plataba, un canto vivo que quiere cruzar dos tierras lejanas, un mismo sentir, cuando la música vuelve a unir. India y Argentina bajo un mismo sol, dos sueños bailando en un solo rol. Libros y canciones giran sin frontera, nos llama el mundo. Feria Internacional del Libro
libro de Kolkata. Kolkata sueña versos al andar. Buenos Aires responde al bailar. Fútbol, palabras, pasión que se enciende. Un lazo de pueblos que nunca se pierde. No hay frontera cuando el arte se da. Dos corazones comienzan a hablar. La historia celebra, la cultura se nota. Late la vida en Feria Internacional del Libro de Kolkata. Cantamos juntos en Feria Internacional del Libro de Kolkata. Bueno, Hermoso. es también Lindísimo. producto de un alumno, exalumno de español en Kolkata. Precioso, felicitaciones. Realmente qué ganas de ir, pero bueno, no es posible, no es posible. Sí. Estaremos con el alma nomás, con todo el Muy bien. alma. Pero como también pasamos un festival de 3 días, el Festival Hispano de Kolkata, es el 7º episodio que vamos a pasar. También hacemos virtual y presencial. Así Muy bien, así que les estaremos. pido que ustedes, para enviar grabando sus poemas y todo, así que estos durante la feria de libros podemos pasar cada día. Muy bien, qué lindo. Te mandamos entonces, Sí, mándamelo. mandamos videos. Sí. Muy bien, gracias a todos estar con nosotros y también a las argentinas que están con Cristina. Sí, en futuro podemos hacer más eventos virtuales para compartir la tristeza y la alegría de la vida. ¿Sí? Porque somos la luna que usted ve, también la luna que vemos lo mismo. Porque sí, nuestros tristeza casi mismo. Un amigo mío de México ha dicho que todas las tristezas, las lágrimas son iguales de los países, si no pasamos por Europa o Estados Unidos. Así, India, Argentina, pasamos todo. Así ustedes van a estar con nosotros, pero no es el primero ni el final. Seguimos con este tipo de programa. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Muchas Divya gracias. Yótimo, y a todos los integrantes de la Hindu Hispanic Language Academy y a la Embajada Argentina en India y también al embajador de India en Argentina que están colaborando mucho en esta oportunidad para que la feria sea lo más exitosa en todos estos tiempos. Muchas gracias. Y Seguimos sí, informando hay, a ustedes todas las actividades. nosotros en el grupo tenemos un libro publicado que se llama justamente El prójimo sin fronteras. Qué bien. Prójimo sin fronteras. Y aquí estamos, Sí, pese a muchos que no se puede ir en un solo vuelo, hay que tomar dos, porque no sí, se puede volar tantas horas. sí. Según un avión no puede volar más de 17 horas por hora. No hay aviones que vuelen 24 horas. No. Muchas gracias. Un abrazo Bueno, para todos. hasta la próxima. Muchas gracias.